Martínez is their opponent in the decider. She'll deserve her place. Standing in the way is formidable Fraulein Steffi Graf. The only way to see if the German stays in contention for a 5th title here is to keep watching our coverage of the 1996 French Open. Steffi, another convincing win. Are there any concerns at all about your game? Not really, no. I think I played the 5 matches that I've had here extremely well. There's nothing really that I feel I didn't play well or should have to work on. So I'm feeling really happy the way things been going. You said the other day you had to be a bit more patient sometimes. Is that getting better? Yeah, it is. No, it's been, I mean, I really can't complain. This the tournament. Sometimes you have 1 match or 2 matches that maybe don't go the way you want it, but I haven't really shown it, so hopefully it's going to stay like that. And any thoughts on your possible opponents for the semi-finals? Either one? Yep. Well, it looks like Conchita right now, so I'll start with her. I think we've played quite a few times, even here last year, the same place, semi-finals. And she's definitely one of the stronger clay court players, so she's not somebody I will underestimate. I think I've got to show what I've showed the last few matches. Well done, Tim, and just to show you how much Steffi likes being down in Australia, and she missed the Australian Open this year. That's the only interview she did yesterday in English, so we're very fortunate to get her thoughts on how she thought today's semi-final would go. She's up against the number 3 seed and a former Wimbledon champion. She's also done very well here at Stud Roland Garros, Conchita Martínez. We're with Tim Sands and see what she thinks about today's match. Okay, well, Conchita, everyone's been talking about Steffi and before today Monica. You must be pretty happy with your own game. Yeah, I'm very happy the way I played today, and I think I'm playing great tennis, and I'm very happy to win the semi-finals. Final here in Roland Garros, so I'm very happy to be there, and I'm playing Steffi Graf again this year, so hopefully I'm going to play a good match against her and try to beat that. How tough a match will it be against Steffi? Well, it's always tough to play against the number 1 player in the world, and you know, I just got to try to play a good match. Does clay give you a bit more of a chance against her? Well, you never know. I think I'm more comfortable than she is on clay, but you never know. I saw her play great tennis here in Roland Garros. And what's going best in your game at the moment? Just everything. I'm playing quite well. Stadium, lots of folks have gone out for a drink and a bite to eat, and they'll certainly be back in here. And well, a fixture here, age 26, the current ranking number 1, born in Germany and lives there, and also has an apartment in downtown Manhattan, and also an apartment in Florida as well. So she likes the final that deprived Martina of her 10th singles title. She's 24 years of age and born in Monzon, Spain, and lives in Barcelona now. Most of the Spanish tennis players sort of get to Barcelona sooner or later. Some of them stay in Madrid, but they all seem to have the clubs, and the warm weather in Barcelona seems to be. Yeah, that's the only disconcerting fact right there is that Martinez has only been able to get 1 win against her opponent today, and that was back in '93 at an indoor tournament. Graf had just come back from some foot surgery. She had foot surgery again on the other. We met here last year. I referred to that match. Very close. Martinez had some chances. Graf had played hardly any clay court tennis before she showed up in Rome. Both play exceptionally well on all surfaces. This is their career clay court records with Graf, and both astonishing in that surface. And I think if you had a look at other surfaces, they'd be pretty much the same. Yeah. Maybe not so much grass for Martinez, but a big surprise winner at Wimbledon a couple of years ago. Yeah, Martinez is 4th actually in all-time percentages on clay. But she still won 9 titles. Only Graf lost to 2 serve. matches. Start the proceedings off. Forehand winner, opening point, and Martinez is going to try to stay in. On the court, it's got to be much, much warmer than that.
That's what she's got to look out for, that blistering forehand, anything. 15-30 in this opening game. And this is the way Martinez got through to today's semi-finals. And the Italian, then everybody gives you a shot at doing well at the French. Well, it was the top spin there from Martinez that caused Graf the problem. The right shot to hit the winner. 30 all. 2 break points here, 15-40. Sorry. One saved. A good serve set that up, drew a weak. Well, she's done it. That's the exact time to break back. If you lose your first service game, you've got to try and strike back quickly. Conchita Martinez, 2 games to 1, serving. It's on serve now. Martinez became a believer in her ability when she won at Wimbledon and had a terrific 95 where she reached the semi-finals of all 4 Grand Slams. On the road to the semis, well, Steffi Graf has not had much of a problem. Mary Jo Fernandez had an opportunity to get that one to a set all, but then in the quarterfinals, Eva Maioli. But this is a different type of player. Martinez mixes it up a lot more. Oh, that's good. Good change-up. When you're playing against someone... Keeps her back behind the baseline, but you've got to play them well. 15-30. That's the shot that Graf's afraid of, that big looping forehand. It's played, you know, Martinez only won, what, 4 of them? Yeah, only 2 of their matches have gone 3 sets. Y jugando muy dentro de la pista, lo que la hace tremendamente peligrosa. Muy peligrosa. Está jugando muy bien, muy sólida, pero Conchita se está defendiendo bien, porque está aquí luchando para poder ganar su servicio con estos 2 iguales. Y buen tiro, Conchita. Se la ha dejado clavada a Steffi. Estamos en el juego más largo. Conchita a punto ahora de 2 iguales. Eso es lo que está haciendo daño Conchita, esa derecha al resto, la está haciendo muchísimo daño. Llegó un poco tarde a la pelota. Buen golpe. Ahí la tienes, Conchita. Sí, señora. 15-30. La movió muy bien aquí Conchita con estos ángulos. 70% que está utilizando Steffi Graf. Y luego dejar que la pelota se mueva como la está moviendo durante todo el torneo. Muy bien, para empezar este servicio, que puede ser el del empate a 3. Qué gran derecha. Ahí es donde hace daño Conchita. Déjala botar, que se puede ir fuera. 30-15. Ahí es donde hace daño. Además está moviendo, es lo que decía ya el otro día también, nos comentaba, estoy moviendo muy bien la pelota y eso es total del partido. Pero se juega el segundo un poco más largo para que no la ataque con la derecha. Esto es un buen saque. Qué bien jugado. Ha jugado muy bien aquí Steffi. Muy sólida. Y qué rápida de piernas. Muy rápida. Ha llegado muy pronto a la pelota y la dejada que le había hecho Conchita no era mucha presión. Romper 3 veces seguidas el servicio de Steffi es muy complicado. Ya lo es, romper solo 2.
Muy bien. Y desde luego cuando pega la pelota, cuando domina el punto Conchita, es capaz de dominar el Steffi. Buen tiro. Señora, Muy bonita la dejada, Conchita. Nada 30. se movió muy bien Conchita. Qué rápida está Steffi, ¿eh? Muy rápida. Muy rápida. Ha cogido antes una derecha paralela que parecía inalcanzable. Está rapidísima Steffi. Punto directo, 15-30. No sé que la pelota ha vuelto a tocar la línea. Conchita Martínez. Y una. 22 en este juego. Se va de 5-2. Steffi en el primer set después de 31 minutos de juego. Mademoiselle Graf mène 5 jeux à 2. Además, no ha acabado de desplegar todo su juego, Conchita, ¿eh? Hemos visto algunas derechas. Sí, no mucho. Está un poco pesado. Aquí es donde la puede dominar, aquí, Conchita. En la línea, en la mismísima línea, 30-0. Torneo. No puede. Ahí no hay nada que hacer. Cuando deja la pelota media pista y a la derecha. Ahí a la derecha, ahí a la derecha. Está perdido. Saque en este segundo set. Olvidarse del segundo. Del primero, perdón. Empieza el segundo capítulo de esta semifinal. Buen tiro. Ahora sí. Eso es lo que tiene que hacer Conchita. Dominar el punto desde el comienzo, jugar mucho sobre... Y por esto la ha fallado. Y luego se la ha hecho ella misma. El movimiento. Es que iguales. Cuidado que aquí te pasa. Por donde quiera. Tú intenta hacer algo nuevo. ¿Cómo está restando este pie? Está sacando de la pista. Está jugando Steffi Jeu. a tope Mademoiselle Graf. de revoluciones. Hay una cosa que Premier jeu, seconde manche. no puede. El revés le viene demasiado rápido esta derecha al revés de Conchita y Conchita no puede. Lleva 82 derechas ganadoras en el torneo hasta que ha empezado este partido. Steffi. No llega. 30-15. Está jugando muy bien Steffi y Conchita está jugando No la está en presionando la tampoco. medida de sus posibilidades, está jugando por debajo de su nivel y claro, el marcador lo delata. La está llevando por el camino de la amargura. Mademoiselle Graf. 2-0 Elle para... mène 2. No se Momento no se está metiendo. Estamos igual que el año pasado. Entonces fue 6-3-4-1 y la reacción de Conchita para ganar el segundo set en la muerte súbita. Vamos a ver si puede conseguir aquella proeza. Incluso el tercero la tuvo a Steffi para ganar el partido. Qué forma de pegar la pelota. No, Conchita. Va desesperada. 0 El problema es que, claro, va forzada, la van forzando. Al final quiere tirar un tiro ganador. Lo ha visto, lo ha visto. ¿Ha visto cruzado? 15-30. 15-30. Desde luego, sin objetivos que están nuestros compañeros, ¿verdad? A la línea. La línea.
fíjate en un detalle, Steffi siempre pegando a la derecha, siempre pegando a la derecha. Y Conchita pocas veces va a cubrir su revés para pegar a la derecha, siempre pega con el revés. Un dato muy significativo. Fíjate aquí. No, Steffi es más rápida. Porque Steffi es más rápida que Conchita en la pista. Exacto, pues aquí se ve la diferencia. Eso está claro. Ya está otra vez pasada. Lo tiras fuera. Lo que acaba de regalar, 30-40. Bueno, pues es una bonita oportunidad. Se hace muy poco daño. No hace nada ni para llegar a la pelota ya. Y los restos no le hacen ningún daño a... No le hacen ningún daño los restos a este. Sí, sí. La línea. Muy bien aquí. 30-0. No está sacando bien, no. No está sacando bien. Sí, la está quitando con el segundo saque. Siempre la atacan. Aunque son muy escasos los espectadores que mantienen este comportamiento. ¿Cómo está restando este fija? Conchita es que la está destrozando. Sí, sí. La está mal en la pista también, ¿eh? Ya tengo 40. There have been bigger comebacks. Ahí sí que ha hecho daño Conchita. Nada 15. Buen punto, el mejor que ha jugado Conchita hasta el momento, 6 puntos. Lo ha movido bien a Steffi. Pues te quiero recordar un detalle, Andrés. Estamos igual que estábamos el año pasado. 6-3 y 4-1 de Graf cuando empezó a jugar Conchita Martínez al tenis y consiguió llevar el segundo set hasta un tiebreak en el que consiguió la victoria parcial en el segundo. Es curioso la circunstancia de que sea idéntica a la del año pasado también en semifinales de Roland Garros. Aquí no llega. Es igual. Demasiado rápido esta pelota. Bien, ahora le echó una manita la pinta, porque el resto se le había vuelto a quedar corto y la derecha de Steffi ya estaba. Bien jugado ahora. No puede. Ventaja para muy bien el ángulo y luego el tiro paralelo la deja clavada. Avantage Mademoiselle Graf. Demasiado rápido. Bien jugado, bonito punto. Aquí le ha jugado bien, ¿eh? Le ha traído muy bien a la recta Steffi. Pero este es mejor, ¿eh? Qué resto. Este es mejor. Es muy duro. No llega. Punto de set y de partido para Steffi Graf.
Demasiado rápido la pelota de Claro. Steffi, sobre todo la derecha. No está pudiendo, no ha podido controlar en ningún momento del partido, Conchita, el envío de derecha de Steffi. 1 hora y 4 minutos de juego. Punto de partido para Steffi Graf. S'il vous plaît, merci. Ahora sí se vuelve para pegar con la derecha sobre la posición del revés. Bien, Conchita. No lo habíamos visto apenas hacerlo en todo el partido. Ahora volverse para pegar de derecha a la que pueda. Fíjate, que lo saca de la pista. Tercer punto de partido para Graf. Está jugando muy bien Graf. Conchita primero está sirviendo flojo, porque ha visto que con el primero metía muy pocos en el primer set, ha intentado meter un primero segundo y ahí la está machacando al resto. Y ahora cuidado, que va a venir el palo de nuevo. No me extraña, ya está preparando paralelo, ¿eh? Ese está preparado. Ya se está preparando. Menos mal que la ha encontrado bien el revés ahora. Pero no. Este match, Mademoiselle Graf. 6-3 y 6-1. Después de 1 hora y 7 minutos de juego, Steffi Graf a la final de Roland Garros. Será el próximo sábado a las 2 de la tarde ante Arantxa Sánchez Vicario. El resultado, muy duro, muy duro. Muy duro. Además, no ha podido con la velocidad de pelota de Steffi Graf. Conchita Martínez la ha visto apagada. Conchita no ha sacado bien. Ha ganado 2 veces. Well, and struggled to find her form. Graf, you're right, she did what she needed to do. She had a lot of forehand winners. They both made 23 on forced errors. That's an awful lot from Martinez, who has twice been to the semifinals and could not get further than that. Graf into her 8th French Open final. Yeah, an unbelievable record and very popular lady here with the crowd. She waves to her mum and her coach up there, and she will be here for the women's final on Saturday. So we will take a break and be back with more from Stade Roland Garros in a moment.